Bienvenidos de nuevo a Modux Tips. El día de hoy exploraremos una herramienta útil para nuestros dashboards, cuando queramos exponer un análisis rápido y sencillo de alguna de las hojas que utilizamos para hacer el tablero. Esta extensión se conoce como Data Story. Para ver cómo funciona, vamos a abrir el libro de trabajo de muestra que tiene Tableau utilizando la base de datos de Supertienda. Este es un acelerador que tiene varias hojas y dashboards construidos y vamos a trabajar con este tablero de descripción general. Entonces vemos que se abren varias hojas y dashboards y pues bueno, primero vamos a ajustar el tamaño un poco, vamos a ponerlo automático para que podamos tener toda la vista del dashboard sin importar el tamaño de nuestra pantalla. Y ahora vamos a explorar, por ejemplo, esta vista. Entonces vemos que tiene información sobre varios países de Latinoamérica, tiene la información de lo que son departamentos, estados o provincias, dependiendo del país. Y en color está la relación de beneficios, que es un campo que nos habla sobre la relación que hay entre ventas y ganancias. Y dependiendo si esta es positiva o negativa, se pinta de azul o en la gama de rojo y naranja. Ahora podemos volver a la descripción general. De nuevo aquí en el dashboard podemos ver que en el panel izquierdo, en la parte de objetos, hay un objeto que se llama historia con datos. Entonces este podemos arrastrarlo hacia nuestro dashboard, lo podemos poner por el momento en esta parte de abajo y esperamos a que cargue la extensión. Bueno, aquí nos sale una advertencia, nos dice que las datas que están aquí tienen que estar publicadas en un servidor. Entonces, bueno, pues ya estoy conectado aquí a un servidor. Entonces vamos a la parte de datos y en este caso la base de datos que hace falta por subir es la de muestra supertienda. En el caso que ustedes manejen va a depender de cuántas bases de datos tengan. El caso es que deben publicarla en un servidor. Aquí nos hace una advertencia que por el momento no va a dañar nuestro análisis y la vamos a publicar. Entonces, una vez que se carga la base de datos, podemos ver que el tablero nos deja avanzar en el Data Story. Y en este caso nos pide que seleccionemos una hoja sobre la que queramos decir algo. Entonces vamos a ver la hoja que estábamos analizando anteriormente, la del mapa de ventas. Le vamos a dar siguiente y aquí nos pide las dimensiones y las medidas a analizar. Entonces en este caso vamos a dejarlo como está. Y ahora nos pide que hagamos, que le digamos qué tipo de análisis queremos, si uno enfocado en las variables discretas o otro en las variables continuas a través del tiempo. En este caso vamos a dejar el análisis con variables discretas y bueno, como hemos podido ver, a pesar de que mi tablero está configurado en español, esta extensión solo está disponible en inglés. Entonces todo este menú y todos los resultados van a salir en inglés, aunque se pueden personalizar de una forma un poco manual. Esto es por el momento. Esperamos que próximamente esté habilitada la extensión en otros idiomas. Entonces le vamos a dar siguiente y vemos que aquí se arman como varios párrafos explicando cosas interesantes sobre nuestros datos. Entonces empecemos a analizar. Bueno, primero nos hablan sobre el campo de relación de beneficios a través del campo de provincia, estado, departamento y el atributo de país-región. Entonces, bueno, el primer hallazgo que nos arroja Tableau es que el total de la relación de beneficios es de 7.04 a través de las 199 entidades, es decir, departamentos, estados o provincias. Sin embargo, hay que ver que en este caso esta medida no nos sirve realmente porque relación de beneficios es un porcentaje. Entonces, aquí estaríamos diciendo que el 700% de relación de beneficios es el total a través de todos los departamentos, estados o provincias. Entonces, esta medida así sumada tal vez no nos sirve, tal vez sea más interesante ver el porcentaje. Por ejemplo, aquí en el tercer hallazgo hablan sobre el porcentaje, pero bueno, esto lo vamos a poder editar más adelante. Vemos, por ejemplo, también que se hace un análisis sobre latitud y longitud. Entonces, hablan sobre el total de longitud, el total de latitud. Esto pues, no tiene sentido realmente,
por más de que las variables aparezcan como numéricas, entonces sería bueno volver a hacer el análisis sin ellas. Y finalmente, también hay una sección que dice Top, provincia, estado, departamento. Esta sección analiza por separado las provincias, estados o departamentos o ciudades capitales, dependiendo del caso del país, que tengan algún análisis interesante, importante o que sea bastante llamativo. Sin embargo, pues vemos que aquí también incluyen la longitud. Entonces, para volver a hacer la historia, vamos a darle reset. Vamos a esperar un poco a que cargue. Y aquí nos da una advertencia sobre la visualización al hacer el reset. Lo vamos a omitir por el momento. Y entonces vamos a darle que vamos a hacer la historia sobre el mapa de ventas. Esto lo vamos a dejar igual. Y aquí vamos a omitir la longitud y la latitud. Vamos a darle siguiente. Y esto lo vamos a dejar igual. Y bueno, ya vemos que en vez de hacer análisis sobre latitud y longitud, esta vez Tableau nos da un análisis sobre suma de ganancias o suma de ventas, que puede llegar a ser un poco más interesante que latitud y longitud. Entonces, bueno, para personalizar la historia, primero podríamos ir a Settings, de este lado, y por ejemplo está esta opción de Verbosity. Aquí está seleccionada como medio. Si seleccionamos Low, podemos ver que la cantidad de hallazgos por variable disminuye, como que tal vez se centran los más importantes, y si le damos High, nos va a mostrar más análisis que pueden llegar a ser interesantes para algunas personas o para otras no. Entonces en este caso vamos a dejarlo en medio. Y aquí hay algo muy interesante. Podríamos renombrar los nombres de las medidas. Entonces en este caso vemos que el párrafo describe relación de beneficios con el atributo de agregado a su izquierda. Eso podríamos eliminarlo. Y en este caso, para que sea coherente con que la descripción está en inglés, podríamos escribirlo en inglés. Solo para este ejemplo. Entonces vemos cómo aquí cambia, ya se lee un poco mejor. Podemos también ver aquí las características de las medidas, el formato en el que están. Aquí, por ejemplo, podríamos cambiar este por porcentaje para que se vea un poco mejor. Ahora podemos ver en este campo de Analytics lo que estamos analizando, la distribución de la medida, la correlación, ver si se forman clusters. También esta parte de drivers nos habla de las provincias, estados o departamentos, por ejemplo, que hacen que una medida sea alta o baja. También las relaciones de estas medidas, por ejemplo, con un punto de referencia anterior o con algún periodo de referencia anterior. Y finalmente la estructura, que si sale como un párrafo o si sale como enumerado. Entonces le damos guardar y podemos ver que se ve un poco mejor la descripción de esta variable, por lo menos la de benefit value. Y bueno, podemos ver algo importante aquí, y es que antes el análisis se estaba haciendo sobre el total de benefit value, que era una medida que habíamos visto que no nos convenía de pronto mucho para el análisis, y ahora se está haciendo sobre el porcentaje, dado que cambiamos el tipo de dato que teníamos. Aquí en el segundo hallazgo podemos ver los departamentos, estados o provincias que más influyen en la medida de benefit ratio. Por ejemplo, el departamento de Quindío, que tiene una relación de beneficios del 44%, el Chocó una de 42%, pero también podemos ver otros que tienen una relación de menos 90%, menos 70% y menos 60% en este caso. Para seguir personalizando nuestra historia, podemos ir a este botón de editar. Y bueno, aquí, por ejemplo, podemos poner en prioridad el orden de los hallazgos. Supongamos que, por ejemplo, nos interesa más este, entonces lo podemos subir. Supongamos que no nos interesa la distribución en este caso, entonces la podemos ocultar. Incluso podríamos agregar un ítem personalizado que tenga, por ejemplo, alguna función, como por ejemplo la suma, la cuenta, la diferencia de alguna variable al interior de alguna dimensión. Por ejemplo, al interior de los países
la medida de suma de ganancias. Entonces seleccionamos, por ejemplo, como primera medida a Colombia y como segunda medida a Brasil. Aquí nos da la opción de hacer algún filtro. En este caso no lo vamos a hacer y lo vamos a agregar a la sección. Vamos a ver más adelante cómo es el impacto de esto. Ahora abajo vemos que están los hallazgos sobre suma de ganancias y suma de ventas, pero supongamos que con ganancias tenemos suficiente información, entonces podemos ocultar de esta forma las ventas. Y abajo podemos también personalizar los hallazgos de las ciudades o provincias de estado top que encontramos en la base. Por ejemplo, para personalizarlo al español, podríamos crear un campo personalizado y manualmente escribir, en vez de average, porcentaje, en vez de benefit ratio podemos dejar la variable como estaba antes y podemos programar estos números manualmente como vimos anteriormente con la opción de función. Eso mientras que sale la versión en español. Le damos guardar y esperamos a que la historia se cargue de nuevo. Vemos, por ejemplo, que tenemos aquí menos hallazgos. Aquí nos sale simplemente el número de relación porque no le escribimos ningún texto que lo explicara, entonces en ese caso habría que hacerlo manualmente. Y vemos que ya no nos sale nada sobre suma de ventas. Ahora, si quisiéramos explorar la historia con análisis continuo a través del tiempo, podríamos, por ejemplo, traer un contenedor horizontal aquí, subir esta historia para acá y llamar otra historia a ese mismo contenedor. Entonces esperamos a que cargue un poco la historia y en este caso le vamos a dar en ventas por segmento porque vamos a revisar esta vista que tiene una serie de tiempo para ser un poco más coherentes con el análisis continuo. Entonces le damos siguiente, aquí dejamos las variables por defecto y en historia entonces vamos a darle el análisis continuo. En este caso también nos aparece el análisis de PI por porciones de un porcentaje, pero para ese vamos a necesitar como mucho una dimensión y una medida. Y también vamos a poder hacer un gráfico de dispersión, un scatterplot, pero para esto vamos a necesitar como mucho una dimensión. Entonces esto sería otro tipo de análisis, pero ahorita nos vamos a centrar en el continuo. Le damos a aceptar y vemos que aquí nos sale el resultado. Entonces, pues bueno, vemos primero la estructura. Nos hablan primero sobre la variable ganancia, luego sobre la variable ventas, que como hemos visto están correlacionadas, entonces podríamos ver solo una de ellas. Y también nos están hablando de cada una de las categorías de la variable segmento, que en este caso son cliente, empresa y pequeña empresa, como lo podemos ver aquí también en la vista. Entonces, en este caso, se hace para cada una de las categorías una comparación entre las dos variables de análisis que hemos visto más arriba. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla de que la variable de ventas y la variable ganancias incrementaron desde enero del 2019 hasta diciembre del 2022. Y nos dice, por ejemplo, que suma de ventas aumentó en un 194%, mientras que ganancias lo hizo en un 51% en ese mismo periodo de tiempo. Vemos análisis similares para empresa y para pequeña empresa, aunque en este momento no nos vamos a centrar mucho en esto porque digamos que no vale mucho la pena comparar las ventas y las ganancias con este tipo de análisis. Entonces nos vamos a centrar ahorita en la suma de las ganancias para darles el ejemplo. Entonces en el primer ítem nos dice que la suma de las ganancias fue 2.2 millones a través de las tres entidades, es decir, cliente, empresa y pequeña empresa. Y eso fue a través de todos los 48 periodos. De esta forma también podemos saber que hay 48 periodos en los que se tomó la medida o desde la que se tiene información. El segundo ítem nos dice que esos 2.2 millones que hacen parte de la suma de las ganancias están dirigidos, por así decirlo, es decir, están encabezados por la categoría cliente con 1.2 millones, es lo que más está aportando.
Luego seguiría empresa con 573.850 y pequeña empresa con 433.730. Es una forma de ver cuál de las categorías está aportando más en ganancia. El siguiente análisis nos dice que la suma de ganancias decreció por 7.253 en el periodo más reciente. Y pues la decaída más grande fue en la categoría empresa, donde se perdió el 40% porque se pasó de 22.110 a 13.188. Cliente también tuvo un decrecimiento en las ganancias en el último periodo de el 0.93%, no fue tanto, mientras que pequeña empresa sí tuvo un aumento en sus ganancias del 16%, pasó de 13.639 a 15.781. Entonces, de esta forma podríamos seguir viendo los análisis que hay sobre la variable ganancia. Vemos que se hace a través de las categorías de segmento y pues lo mismo se va a hacer para la variable ventas. No vamos a entrar mucho en detalle en este momento, pero si tuviéramos otras variables continuas sobre las que valiera la pena hacer un análisis y esas estuvieran en la vista, Data Story nos arrojaría un análisis similar a este. Finalmente, podríamos ordenar un poco mejor estos análisis. Entonces podríamos primero seleccionar todo el contenedor, darle distribuir contenidos de forma uniforme y luego podríamos bajar esta línea para que estos análisis queden como un pie de página de cada una de estas hojas. Podríamos subirle un poco más y aquí ya tendríamos nuestro pie de página para el mapa y para una de las series de tiempo que aparecen aquí. Con esta herramienta podemos hacer una guía para que otras personas que vean nuestros dashboards sepan cómo interpretarlos, incluso si no conocen mucho sobre el contenido del tablero. Podemos hacer diversos análisis sobre todas nuestras hojas y la clave está en personalizarlos con las opciones de Settings y Edit para así mejorar la experiencia de los usuarios finales. Eso es todo por ahora. Desde Modux hacemos una invitación a que prueben esta extensión y nos cuenten en los comentarios cómo les fue con la herramienta. También si tienen dudas sobre este o cualquier otro tema relacionado con Tableau. Hasta pronto.